buenos días a todos. Será para mí comenzar con el privilegio de presentar a los participantes en este panel, todos ellos con conocimientos y experiencias que de seguro nos harán aprender más sobre este complejo fenómeno alimentario. En primer término, presento a la doctora Nora Bringas Rábago. Ella es licenciada en Turismo, maestra en Desarrollo Regional y doctora en Geografía y Ordenamiento del Territorio por la Universidad París Nueva Sorbona de Francia. Actualmente es presidenta de la Academia Mexicana de Investigación Turística y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2. Se desempeña como investigadora en el Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente en el Colegio de la Frontera Norte de Tijuana, en Baja California. Sus principales líneas de investigación son turismo alternativo, fronterizo y el patrimonio gastronómico, así como las rutas del vino. Bienvenida, Nora. La doctora Claudia Rocío Magaña González es maestra y doctora en Antropología Social por el Colegio de Michoacán. Labora como profesora investigadora en el Centro de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición, CICAN, en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel C con perfil PRODEC. Actualmente desarrolla líneas de investigación relacionadas con las luchas por la soberanía y la seguridad alimentaria, la historia y la antropología de la alimentación centrada en las cocinas regionales, estudios decoloniales y epistemologías del sur para el abordaje crítico de los estudios de la alimentación y procesos políticos, étnicos e identitarios en comunidades indígenas y poblaciones rurales. Bienvenida, Claudia. La doctora Lourdes Flores López es doctora en Antropología por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESA, y becaria postdoctoral en el programa de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es catedrática investigadora en el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, CIATEC, perteneciente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Pertenece al grupo de investigación Laboratorio de Prospección Tecnológica para el Desarrollo Innovador de Alimentos y Alimentación. Ha desarrollado líneas de investigación sobre la perspectiva social y antropológica de la alimentación, así como las prácticas alimentarias asociadas a los procesos de salud y enfermedad. Bienvenida, doctora. El licenciado Marco Antonio Covarrubias Castro es licenciado con mención honorífica en Gastronomía por la Universidad del Claustro de Sor Juana y maestrando en el Instituto Nacional de Administración Pública. Funge como director del Centro de Investigación y Capacitación en Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Entre sus intervenciones de gestión para impulsar la cocina mexicana destacan los proyectos Chinampería, Cultivo Milenario y Orgullo Vivo de la Ciudad de México, Milpa, Sustento y Alimento, así como el restaurante Escuela Céfiro, que ha sido reconocido como Tesoro de México. Ha sido beneficiario con los fondos sectoriales de CONACYT Sectur para desarrollar un modelo de vinculación para la creación de cadenas de valor en el turismo gastronómico. Gracias, Marcos, por estar aquí. Este panel, que tiene que ver con la investigación de la gastronomía desde miradas multidisciplinarias, como nos hemos podido dar cuenta en la presentación de nuestros panelistas, tiene el objetivo de discutir y también analizar diferentes realidades sobre el estudio del fenómeno alimentario, ya sea desde el turismo, desde la antropología, desde la soberanía alimentaria, desde la ciencia, la experimentación, la gestión cultural. La dinámica del panel consistirá en generar una conversación entre los participantes sobre diferentes ejes temáticos que se han identificado de interés en la investigación de la gastronomía
y posteriormente abriremos un espacio para preguntas o comentarios de los asistentes. Hemos propuesto 3 ejes principales para orientar el diálogo. En principio, hablar de la situación que presenta la investigación en gastronomía en México. Como segundo eje serían procesos, prácticas y diferentes inquietudes que actualmente se vinculan al estudio de la alimentación. Y también tenemos que hablar como último eje de qué expectativas hay en la investigación del hecho gastronómico, hacia dónde se dirige. Por lo tanto, me permitiré hacer una primera pregunta para nuestros panelistas, que sería: ¿qué principales proyectos y líneas de investigación están desarrollando actualmente? Con esto podríamos darnos una idea de cuál es el panorama de la investigación de este fenómeno en pleno 2017. Doctora Nora. Sí, nuevamente buenos días. Bueno, yo actualmente estoy trabajando en un proyecto que se llama la gastronomía regional como recurso turístico y patrimonio cultural intangible de Baja California. Es un proyecto que empecé, quiero contextualizarlo porque me parece importante cómo entré a este mundo de la gastronomía, que aparte de que me gusta comer y beber bien, y me pareció importante la manera en que, ahora sí que entré en esto. Fue a partir de que un grupo de chefs de Baja California y de gente que está más que nada orientada a la cuestión de la gastronomía me pidieron que les ayudara a armar el documento que iba a servir como justificación para que se declarara la gastronomía como patrimonio cultural intangible en Baja California. Entonces, yo admití que no es un tema que, si bien es importante para el turismo, más allá del hecho de alimentarnos, dicen los conocedores que comer, que alimentarnos es un hecho biológico, pero comer es un acto social lleno de descargados significados. Entonces me entregaron un documento que yo creo que ellos no entendían, que no tenía ni pies ni cabeza, y dije, no, con esto nadie les va a probar nada. Entonces me di la tarea de revisar un poco la historia, cómo había surgido, porque parece que lo que estamos viviendo en Baja California ahorita, nosotros tenemos una de las ciudades que son Ensenada es considerada como ciudad creativa por la gastronomía por parte del UNESCO, pero dijimos, bueno, si vamos a entregar un documento nos van a votar, como estaba hecho, porque pero pues hay gente que es muy buena para cocinar, para transformar y generar platillos deliciosos, pero a lo mejor no se les da muy bien esta cuestión de la escritura. Entonces yo me aventé un clavado a ponerme a investigar la importancia que ha tenido históricamente la gastronomía desde las culturas de los nativos de Baja California, que es la parte que ahorita estoy actualmente desarrollando, es cuáles son las raíces de la gastronomía de Baja California y qué papel han jugado las 5 comunidades indígenas que son nativas del estado en esta cuestión, cómo las podemos involucrar en todo este movimiento gastronómico que se está dando en el estado. Y fue a partir de ello que les digo, me metí un clavado para hacer la justificación, y en el 2014, el 8 de agosto del 2014, finalmente fue declarada como patrimonio cultural intangible la gastronomía en Baja California, y a partir de ahí decidí incursionar en esta línea, trabajando lo que tiene que ver con un producto turístico, más lo que es la ruta. Bueno, la ruta del vino, que en realidad debería de ser más rutas porque no es una sola, o sea, crear un concepto. Y me di la tarea, acabo de terminar una encuesta en el Valle de Guadalupe, que es la zona emblemática por la cuestión del vino. 90% del vino que se produce en México es del Valle de Guadalupe, sobre todo. Entonces me di la tarea de hacer una investigación sobre qué es esto, quiénes son las vinícolas, qué están aportando, y si realmente hay un maridaje real con la cuestión local y sobre todo con las comunidades indígenas nativas del Valle de Guadalupe que están ahí y que están siendo excluidas de este proceso. Entonces básicamente lo que estoy trabajando es esto, la cuestión de la gastronomía como patrimonio cultural y el turismo gastronómico, qué es eso, con qué se come y cuáles son las particularidades del turismo gastronómico. Y yo cuando hablo de gastronómico yo estoy incluyendo el vino, porque el vino es gastronomía de vino, ¿sí? Muchas gracias. Marco, ¿en qué proyecto estás actualmente? Gracias. Gracias por la invitación otra vez. Qué honor compartir mesa con ustedes. Quizás sea reiterativo porque quizá unos chicos estuvieron en la plática de ayer, entonces a ellos les ofrezco una disculpa porque
repetiré algunas de las cosas que dije ayer. Yo como tal, un proyecto de investigación, y se lo compartí a Angélica cuando me hizo el favor de invitarme, yo como tal no me declaro un investigador, eso es importante que lo ponga sobre la mesa, un acto de honestidad. Mi trabajo más bien tiene que ver con gestión. ¿A qué nos estamos dedicando actualmente en el claustro de Sor Juana? Hace un año aproximadamente decidimos hacer un centro de investigación y capacitación en gastronomía, del cual yo me encargo de dirigir. Y en este momento lo que nos ocupa, nos preocupaba, pero me parece que ahora nos ocupa, es en algo muy básico, la intervención del doctor Fernando me lo puso más claro. No tenemos, hace 25 años la universidad imparte la licenciatura en gastronomía, pero hace un par de años, quizá 2, nos hemos planteado la pregunta de qué es gastronomía. Sabemos que no es sinónimo de cocina, más o menos eso es un avance. Sabemos que es un área de conocimiento multidisciplinaria, hemos descartado que sea ciencia. Entonces, en eso trabajamos. Es un proyecto que estamos haciendo con el Colegio de México, con la persona que se encarga en buena medida de la elaboración del Diccionario Español de México, porque construir un concepto no es cosa sencilla, y evidentemente nosotros como gastrónomos, digo nosotros porque nosotros somos muchos gastrónomos, es un ejercicio que nos está costando mucho trabajo. Hemos integrado una mesa de especialistas, hacemos preguntas, y de poco a poco, a paso muy lento, vamos construyendo este concepto que nos parece fundamental para poder entender el alcance que tiene esto que enseñamos y estudiamos. Y luego, de forma paralela, tenemos una línea de investigación que apenas tiene un año, que se llama La gastronomía y su entorno, y lo que estamos impulsando es hacer ciclos de actividades, de conferencias, presentaciones de libros, de degustaciones, de debates, que aborden la gastronomía y lo que eso signifique desde distintas perspectivas. Un poco igual, la verdad es que yo estoy muy contento de haber escuchado la conferencia del doctor. Me dio como mucha luz no sé si a ustedes, pero me dio muchísima luz en entender esto. Un ciclo de actividades que pongan en diálogo a la gastronomía con otras áreas del conocimiento, con otras actividades, con otras perspectivas, con otras luces, digámoslo así. Entonces, en eso estamos. Muchas gracias. Doctora Claudia, ¿qué están haciendo actualmente en el CICAN y particularmente en tu línea de investigación? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Gracias, Angélica, por la invitación, y a los compañeros que estamos aquí compartiendo la mesa. Realmente, bueno, a ver, creo que un común denominador, lo dijo hace rato Nora, creo que algo que compartimos quienes nos dedicamos a trabajar con cuestiones alimentarias, sea cultura alimentaria o el concepto que utilicemos, es el gusto y el placer por comer y por beber, ¿no? Y después, cuando entramos a esta parte de empezar a conocerla, quién la prepara, cómo lo hace y todo esto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, espero que coincidan conmigo, y si no, pues decirlo, ¿no? En el caso especialmente del CICAN, bueno, yo me encargo de desarrollar el área de antropología de la alimentación, pero mis inquietudes siempre han sido muy amplias, y yo creo que el trabajo de empezar a repensar qué es esto de la alimentación y qué papel juega en la visión de la concepción social, humana, personal, por lo menos a mí me ha atravesado personalmente. Tengo una licenciatura en psicología, por lo tanto la psicología nunca se ha separado de mí, por mucho que yo haya intentado dejarla de lado, pero luego cuando entré a estudiar antropología, bueno, la visión cambia, ¿no? Entonces, desde que estaba trabajando en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, a mí me atravesaba la pregunta de cómo se relaciona la comida con la identidad.
Y desde entonces empecé a preguntarme sobre cómo nos relacionamos los seres humanos en términos de categorías poblacionales, si somos indígenas, si somos mujeres de cierta región, ¿no? Y en ese sentido empezar a construir nuevas visiones, y mi objeto de estudio desde ese momento se convirtió en la cocina regional. Pasaron los años y bueno, como buenos antropólogos, pues no es suficiente hablar de un solo tema, y en ese momento la antropología de la alimentación no estaba tan visible como ahora. El auge de los estudios, no solamente de la antropología de la alimentación, sino en general de los estudios sobre la alimentación, están en boga y tienen un boom impresionante. Entonces, cuando yo entro al Centro de Investigaciones en Comportamiento Alimentario, me dicen, desarrolla esta línea, pero al final no se sabía bien qué. Trabajar la cultura alimentaria, trabajar la visión social, pero ¿qué es eso de lo social? Cuando estaba trabajando a la par con personas que solamente trabajan experimentación en ratas, o sea, la visión del comportamiento alimentario experimental. Entonces, ahí empezar a hacer este diálogo de disciplinas ha sido todo un reto, porque para que un psicólogo conductual entienda qué es lo que hace un antropólogo, y que el antropólogo quiere ver todo, ¿no? Y tratar de explicarlo, y que la manera en cómo nos problematizamos o cómo nos preguntamos siempre es a partir de la complejidad, de reconocer que existe una multidimensionalidad, y hacérselo entender a alguien que se pregunta si afecta o no afecta, era y ha sido todo un reto, ¿no? En ese sentido, bueno, parte de mi aportación en el Centro de Investigaciones ha sido presentar una visión más política. Bueno, esa es una de las líneas que trabajo, que ya lo presentaron, una visión más política de la alimentación. ¿Y a qué me refiero con política? Es decir, cómo la alimentación como una acción humana, social, colectiva, que vincula actividad económica con la visión del ecosistema, facilita la movilización de la gente para organizarnos y obtener la alimentación. Y en ese sentido, bueno, es cuando empecé a trabajar con grupos campesinos, específicamente de la región sur de Jalisco, y ahí me vinculé con todo un movimiento de los productores orgánicos. Entonces, claro, ahí surge una visión de la alimentación que va mucho más allá de la visión folclorista o romántica de la cultura alimentaria, ¿no? Y más bien una visión más política de que lo que nosotros hacemos, tenemos control sobre ello y podemos producir para alimentarnos, pero para alimentarnos no solamente nutricionalmente, sino también políticamente, para decidir, para tomar decisiones, para recuperar el territorio, ¿no? Recuperar la valoración del medio ambiente, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ahí está esta línea de investigación que tiene que ver con seguridad y seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, centrado en este eje, ¿no? Y hace un año y medio aproximadamente me invitaron a colaborar en la Universidad de Barcelona con un proyecto similar para reconocer cuál es el impacto de la crisis económica, específicamente en Barcelona, en poblaciones migrantes. Estamos hablando de latinoamericanos, pero también estamos hablando de comunidades árabes, estamos hablando de comunidades de africanos, que están en un contexto muy particular, como es Barcelona, una capital turística cosmopolita muy interesante, pero que genera una serie de situaciones de incertidumbre en un contexto en donde la condición migratoria te define completamente, ¿no? Y entonces ahí la alimentación juega un papel muy importante y va mucho más allá de la cuestión nutricional solamente, ¿no? Tiene que ver con esta visión política de la alimentación. El segundo eje de trabajo que tengo, que es más a nivel de GUSUR, es esta línea que surge, que es el de las cocinas regionales, pero ahí estamos haciendo un experimento específicamente con los chicos de periodismo, porque a mí me queda claro que los métodos de estudio, y lo decían en la conferencia anteriormente, los métodos de estudio que utilizamos muchas veces parecía que correspondían a ciertas áreas o a ciertas disciplinas. Pero en realidad siempre ha habido un diálogo en términos de las técnicas de investigación, de los métodos, de las herramientas que utilizamos. Y entonces, ¿cómo puedo enseñarle a una persona una visión distinta de la alimentación que vaya más allá del discurso académico? Entonces, con los periodistas y este proyecto de las cocinas estamos desarrollando un programa de televisión que se llama De ollas y sus herbores, y cuenta aquellas historias de platillos y de personas que preparan alimentos que se consideran tradicionales, los auténticos, y a partir de ello, bueno, está la visión audiovisual que se va a proyectar, y bueno, en cuanto tengan la autorización para hacérselos llegar, pues con mucho gusto se los hago llegar. Pero ahí lo que estamos experimentando son nuevas metodologías, con diálogos multidisciplinarios, es decir, con periodistas,
donde hay una visión de la cocina, una problematización, pero esto se traduce en imágenes, ¿no? Cómo hacer llegar el mensaje con el método etnográfico, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un ejercicio muy interesante. Y lo último que estoy trabajando es, bueno, esa es la parte más práctica, por así decirlo. La primera línea es una visión más política, que es más activista por parte de mi persona, y una tercera línea que tiene que ver con la teorización, por así decirlo, cómo estamos teorizando acerca de las problemáticas alimentarias. Y en ese sentido, ¿cómo las estamos teorizando y cómo las estamos trabajando? ¿Desde dónde nos estamos preguntando, no? Y en ese sentido a mí me parecía que específicamente en la antropología de la alimentación, pero también en la sociología de la alimentación, sobre todo la que se está desarrollando en Francia, incluso en España, está como en un atasque en donde parece que es lo económico o el discurso económico el dominante, el que explica los fenómenos alimentarios. Y entonces hay que meternos a todo lo que tiene que ver con la comercialización de productos, circuitos cortos, que son fenómenos muy interesantes actuales que se están dando, que forman parte de estos pequeños fenómenos de la alimentación, pero que de alguna manera no estaban permitiendo explicar por qué en algunos lugares sí funcionan y por qué en otros lugares no, y cuál es la participación, por ejemplo, platicábamos de los investigadores dentro de estos procesos de articulación de nuevas economías o del surgimiento de nuevas movilizaciones en torno a lo alimentario, ya sea por reivindicación de la cultura alimentaria, o sea, la cocina mexicana, o ya sea porque necesitamos nosotros generar las condiciones básicas mínimas para vivir y tener el alimento necesario que tenemos, ¿no? Y en ese sentido empecé con este nuevo trabajo desde hace también año y medio más o menos a repensar cómo construimos y cómo problematizamos las concepciones de la alimentación. Y para ello pues estoy haciendo toda una lectura desde los estudios decoloniales y de la teoría crítica, que lo que hacen es darle un giro completamente distinto a cómo hemos procedido desde el método científico positivista, ¿no? Entonces, bueno, ahí me vuelvo. Muchísimas gracias. En cuanto a la doctora Lourdes, Hola, buenas tardes, buenos días todavía. Gracias, Angélica, por la invitación y a los compañeros también del panel. Bueno, la verdad es que sí tendría que comentarles un poco mi trayectoria para que pudieran entender un poco también lo que hago aquí. Mi formación inicial es la nutrición, ¿no? Y yo me inicié trabajando mucho creo que un detonante importante que me marcó fue la investigación por la universidad en donde estudié. Cuando llegué a esta universidad era un sistema modular en contraposición con el sistema tradicional, en donde la investigación era una parte fundamental, ¿no? Entonces, bueno, sumamente interesante la conferencia del doctor, en donde nos decía los diferentes ángulos, cómo a veces queremos con un martillo clavar todo, ¿no? Entonces, mi formación como nutrióloga, sin darme cuenta, me había puesto a mirar la alimentación desde una perspectiva pues muy vinculada a la salud. De hecho, son temas que trabajo, están muy relacionados la alimentación y la salud. Y sin darme cuenta, después cuando terminé la licenciatura y empecé una maestría justamente en salud, me di cuenta y estábamos analizando problemas y problemáticas relacionadas con la desnutrición en los años 90. Y trabajábamos con políticas públicas y identificábamos programas y hacíamos evaluaciones dietéticas de lo que la gente come. Me di cuenta justamente de eso, que mi mirada no era sobre alimentos, era sobre calorías. Quería ver cuántas calorías come la población y por qué con esas calorías tiene deficiencias de estos nutrimentos, ¿no? Nuestro lenguaje era ese, ¿no? Calorías, nutrimentos, proteínas, etc. Sin embargo, bueno, ahí empiezan a haber una serie de apertura de visiones y de ángulos que uno requiere para entender determinadas problemáticas. La desnutrición en nuestro país sigue siendo un problema de salud pública mucho más complejo y va más allá de las calorías, ¿no? Entonces, cuando me comentaba Angélica sobre el pan, yo decía, bueno, yo no he trabajado la parte del turismo como tal, ¿no? Sin embargo, me parece que la alimentación es un fenómeno sumamente interesante que a mí me ha apasionado desde que elegí estos temas para mí.
y que me apasionan para mi desarrollo profesional, pero que permean toda mi vida, como decían las compañeras. O sea, uno no solamente es objeto de estudio la alimentación, sino la alimentación forma parte de nuestra vida, ¿no? De nuestro cotidiano. Todo el tiempo estamos haciendo elecciones sin darnos cuenta, todo el tiempo estamos relacionándonos y vinculándonos. Este proceso tan dinámico de la alimentación, que es tan cambiante, que pronto lo vemos ahí estático y que lo pensamos, no sé, de diferentes maneras y de diferentes perspectivas. Pero bueno, al final lo que les quiero decir es que en este trayecto que he hecho en la maestría, en el doctorado, me ha permitido ampliar la visión sobre la alimentación, ¿no? Cómo tiene repercusión en la alimentación en nuestra salud, sobre todo, más allá de las calorías o los nutrientes que estemos consumiendo, ¿no? Me preguntaba yo, ¿por qué comemos lo que comemos, no? Porque, ¿cómo decidimos esto y no decidimos aquello? Tiene que ver con qué tiene que ver y cómo le hacemos para cambiar hábitos alimentarios o en los ámbitos de la salud hablamos de dietas inadecuadas, etcétera, ¿no? Y ahorita me llama mucho la atención el asunto de la bebida, ¿no? Porque de pronto la alimentación va más allá de consumir alimentos que consideramos propios para nuestra región, para nuestra cultura, pero la bebida se torna un elemento trascendental e importante en nuestro consumo de alimentos, en nuestra práctica alimentaria, y que a veces está ahí relegado, ¿no? Tiene un papel fundamental, la bebida, el vino, ¿no? Y lo retomo porque ahorita dentro de los proyectos que estamos trabajando tiene que ver con la producción. Entonces puedo decir, y que voy a ahondar un poquito más adelante, pero puedo decir que entonces mi trayectoria me ha permitido ir como en un ir y devenir entre situaciones vinculadas mucho a ahorita que comentaba la compañera sobre el trabajo en el laboratorio, pues un poco también hablar de evaluaciones sumamente apegadas para evaluar impacto de determinados suplementos y cómo la fortificación de alimentos puede ser un elemento importante para mejorar las condiciones de salud de la población, y pensar, necesitamos mejorar alimentos, ¿cuáles son los alimentos? ¿Cómo empezamos a vincular no solamente alimentos desagregados, sino cómo estas mezclas y combinaciones que se van dando en la cocina, ¿no? Son elementos sustantivos, y que yo creo que nosotros como país tenemos ese gran acierto de tener un mosaico cultural que se puede evidenciar muy claramente en la comida, en lo que comemos y en lo que bebemos, ¿no? Entonces, bueno, esas eran interrogantes que me surgían en este proceso de formación que tengo y que yo creo que nunca se acaba, en el sentido de ¿por qué comemos lo que comemos, no? Comemos muchas cosas, no son alimentos desagregados, los alimentos se combinan, hay combinaciones, obtenemos de aquí, de allá, y me recordaba tanto, de pronto me familiarizaba con lecturas que no eran tan conocidas para mí, como esta idea de Fischler sobre el omnívoro, ¿no? Este deseo de probar y de conocer nuevos alimentos y de estar con esta ansiedad, le llama él, ¿no? De probar lo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, trascendía, iban trascendiendo a mí mis preguntas, ¿no? No solamente por qué comemos lo que comemos, no solamente comemos alimentos, comemos una serie de cosas y están llenas de significados, ¿no? Mencionaba también la compañera sobre que nos nutrimos, pero también nos alimentamos, y hay una serie de connotaciones ahí simbólicas importantes. Y en algún momento no solamente era identificar por qué comemos lo que comemos, sino también qué hace que comamos lo que comemos, ¿no? Bueno, dada mi formación, siempre los elementos relacionados con la salud, la enfermedad y la atención están ahí presentes, ¿no? En mis líneas de trabajo. Y me llamaba mucho la atención este asunto que vivimos ahora y que está muy relacionado con la comida y las enfermedades, que fue un tema que estuve desarrollando en el doctorado, de qué hace que modifiquemos o modulemos nuestras prácticas alimentarias, ¿no? ¿Es la enfermedad? ¿Qué es, no? ¿Qué hace? Y concretamente trabajaba con enfermos crónicos que modificaban su alimentación a partir de la enfermedad, ¿no?
Porque entonces, en todo este caminar y este trayecto que les cuento, pues vi que la alimentación juega un papel muy diverso y complejo, ¿no? Entonces, así como se disfruta, también descubrí ahí que también se sufre. Hay muchos grupos que sufren, muchos grupos sociales que sufren la comida, ¿no? Entonces, eso también era sumamente interesante, ¿no? Porque no solamente es el placer que nos provoca alimentarnos, también hay grupos que sufren, ¿no?, con el hecho de alimentarnos. Paradójicamente, cuando hablamos ahora de que estamos en una pletora alimentaria como nunca antes, ¿no?, que tenemos tantos alimentos que no tenemos que andar rastreando, capturando algunos, recolectando semillas, etcétera. Tenemos alimentos pues hacia arriba, pero paradójicamente también podemos tener ahí escasez y ausencias de comida o de alimentos, ¿no? Y esto fue realmente muy interesante para mí, identificar cómo la alimentación se disfruta pero también se sufre, ¿no? Y actualmente incorporando elementos de género también en estas aproximaciones que hacía en esa época en el doctorado y en la estancia postdoctoral que estuve realizando en la universidad. Actualmente estoy, ya les había comentado aquí Angélica un poco sobre mi trayectoria, y estoy trabajando en un centro dedicado a la biotecnología, ¿no? Básicamente con una vocación meramente biotecnológica. Y de hecho, cuando me hicieron la invitación para trabajar aquí en este centro, yo decía, bueno, no sé, yo estoy trabajando como otros temas, ¿qué voy a hacer ahí, no? Y bueno, de pronto uno llega como a estos lugares y sin saber mucho para dónde moverse, pero me parece que sigue siendo el tema de la alimentación. Y ahora tiene que ver con las materias primas, lo que estamos produciendo y cómo lo estamos produciendo, que también creo que está muy al ton de la situación actual en la que vivimos y que se empata con algunas teorías, algunas metodologías y algunas líneas concretas, como decía la compañera, sobre soberanía alimentaria, sobre las problemáticas sociales que enfrenta el campo para tener ahora los productos que tenemos, ¿no? Entonces, actualmente estoy trabajando con producción de alimentos. Estamos trabajando con Agave Mezcal, un proyecto específicamente con productores, identificando problemáticas concretas que tienen ellos en la producción y cómo todas estas cuestiones de la globalidad y de los mercados tienen influencia en ellos, y cómo hay estas resistencias o luchas para mantenerse en este tipo de producción, o en estas formas de producción. Estamos trabajando con café, con mango, estamos trabajando en una región, en la región sureste del país, que tiene muchos problemas de desigualdad social, y en donde el campo y la producción de alimentos es y ha sido una de las opciones que ha permitido la sobrevivencia, al menos de estos pueblos, por el autoconsumo. De pronto nosotros acabamos al súper y tenemos a la mano o en la esquina cualquier tipo de producto, ¿no? Pensando en esta pletora alimentaria que les comentaba hace rato, donde ahora, decían algunos, estamos en la era del picoteo, en donde podemos tomar cualquier cosa en cada momento, pero cuando nos trasladamos y vemos todas estas regiones que producen alimentos y con esta producción subsiste, entonces, bueno, vemos ahí estas contradicciones de nuestro, yo creo que de nuestra especie, no solamente de nuestro país, sino de nuestra especie como seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, mis proyectos ahora están enfocados a eso. El tema de la salud está presente también, el tema de por qué elegimos y no elegimos determinados alimentos también está ahí, y la cuestión del género también está involucrada en estos proyectos en los que estoy trabajando dentro del CETEC. Muchas gracias. Bueno, creo que nos queda entonces para reflexionar varios temas que ellos han tocado, y de alguna manera, por un lado, estamos hablando de la alimentación como parte de la identidad, como parte de un proceso cultural que nos llevaría a pensar qué es lo que se consume dentro de las casas, cuál es el proceso para encontrar ese alimento, que hay casas en diferentes territorios donde en algunos será muy fácil encontrar aquello que nos va a alimentar y en otros puede ser ampliamente complicado.
Y por otro lado, estamos hablando del tema de la alimentación, pero también como producto comercial, inclusive producto turístico, inclusive un producto para estudiarlo y aprender a cocinar para los demás, que aquí sería una dimensión que sucede fuera de casa. Creo que son dos grandes paradigmas los que aquí se están tocando: comer dentro de casa con todo lo que conlleva, y comer fuera de casa, que ya nos va uniendo a la industria gastronómica, a la actividad turística. A partir de eso me gustaría preguntarle específicamente a Marco, entonces, ¿cómo podríamos considerar esta diferencia entre, que ya tú lo apuntabas, que no es lo mismo hablar de la cocina y hablar de la gastronomía? Si bien todos estamos abordando el fenómeno alimentario, pero no solamente desde la concepción fisiológica de comer porque tenemos hambre y necesitamos hacerlo, sino que realmente es un fenómeno complejo desde diferentes ámbitos. Entonces, ¿qué es la cocina? ¿Qué es la gastronomía? Para poder partir a todas estas variantes que ustedes nos comentan. Sí, derivado de esta mesa que les platiqué hace un momentito que instalamos hace un año más o menos, quizá en la quinta o sexta reunión de la mesa derivamos en algo que más o menos nos aclaró el panorama. La propuesta que surge es, sí, ambas forman parte del fenómeno alimentario, en eso sí, pero la gastronomía tiene su origen sí en la cocina, pero se vuelve gastronómico o se vuelve negocio gastronómico, industria gastronómica, cuando busca lucrar, cuando hay un interés comercial, y tú lo acabas de poner espacialmente muy claro. Lo que haces, lo que tú consumes en casa, lo que hace tu familia, lo que hacen en la fiesta, los tamales que se ofrecen en un funeral en Guerrero, ¿no? Evidentemente que desde nuestra perspectiva eso no es gastronomía, es cocina pura, es la estrategia alimentaria de los seres humanos para sobrevivir, que luego se cargan de significados, eso es cocina. Pero si partimos, por ejemplo, el ejemplo de esos tamales que se pueden ofrecer en un funeral en Guerrero, se ofrecen, se regalan, ¿no? Es una forma de agradecer, eso significa, es una forma de agradecer a los que te acompañan en el dolor. Si esos tamales los trasladamos al restaurante nativo aquí en Guadalajara, por poner un ejemplo, ahí aparece lo gastronómico. Cuando menos esa es la diferencia que nosotros hemos alcanzado a delinear, porque si no lo delineamos, entonces nos perdemos. Claro, sí. De hecho, esto pues nos ayuda a comprender por qué estos investigadores y otros más están viendo los diferentes panoramas, qué sucede en cuanto a alimentación, qué sucede también en cuanto a gastronomía, pero que al final pues todo apunta hacia lo mismo. Me llama la atención porque, bueno, recuperaremos más tarde el tema de la soberanía alimentaria, pero anteriormente comentaban que hoy en día están en boga los estudios relacionados con la alimentación, que de alguna manera pues se comenzó a investigar, o sea, hay varios investigadores que han hecho propuestas de estudio que parten desde la elaboración del alimento. Entonces tenemos recetarios que se han documentado, tenemos otras personas que han tratado de entender cómo se come y qué se come en diferentes regiones, que podría hablarse de la cultura alimentaria e incluso gastronómica. Sin embargo, se está hablando hoy de que hay un movimiento muy fuerte para producir experiencias, conocimientos y aplicaciones desde el ámbito de la gastronomía. Algunos piensan o pensamos que podría tener relación con la inscripción de la cocina tradicional en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que de alguna manera ha propiciado cierta visibilidad mayor aún de todo el concepto de la gastronomía mexicana o de la cocina mexicana, que de hecho la inscripción es de la cocina, no tanto del fenómeno gastronómico. Pero ¿es por eso, o Claudia, a qué crees que se deba que hoy en día hay una boga de estos estudios, o hay otro tipo de necesidad subyacente respecto a esta búsqueda? Bueno, creo que todos nos lo podemos responder de alguna manera, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho y se los recomiendo muchísimo, lean el planteamiento de Jesús Contreras,
gran colega y amigo, hace poco nos visitó, estuvo allá con nosotros en el CUSUR dando un curso precisamente de antropología de la alimentación, y es muy interesante porque él plantea y él dice, a ver, yo creo que hay que entender que en la actualidad él trata de hacer como una caracterización de la sociedad actual, ¿no? Y en ese sentido, desde ahí trataré de dar una aproximación. No es mía, es de Jesús, pero la comparto porque me parece que es útil para pensar este boom, ¿no? Estos estudios. Por una parte, dice, la modernidad alimentaria se caracteriza primero porque existe, por una parte, la homogenización de la alimentación. ¿Y a qué creemos que haga alusión la homogenización? Bueno, a un proceso en donde pareciera que podemos consumir los mismos alimentos independientemente de dónde estemos, ¿no? Y en ese sentido, todos podemos encontrar, voy a hacer comerciales, papas Sabritas, Coca-Cola, ¿no? Alimentos que están en todos lados, ¿no? En todos lados, no importa, el mundo simplemente cambiará el etiquetado, ciertas reglas sanitarias que son necesarias dentro de los embalajes, dentro del manejo de los productos, pero al final siguen siendo ese tipo de alimentos. Y esto está asociado precisamente a todo el desarrollo y crecimiento de lo que ellos denominan la industrialización de los alimentos. Y esto no es algo que fue de los 80s para acá, o sea, esto es un fenómeno que va desde la revolución industrial, que ha habido cierto tipo de procesamientos, manejos, no solamente de los alimentos, pero que ahora, con toda la tecnología, sobre todo en el desarrollo de los estudios, yo creo que aquí tú puedes ampliar mucho más en este sentido, pero con el desarrollo de la industria alimentaria ha sido posible, y con los nuevos sistemas y tratados de distribución de alimentos, incluso los supermercados, por ejemplo, este es un trabajo que está haciendo una alumna mía de maestría muy interesante sobre cómo los supermercados se han implementado como estas superficies y todos pensamos que siempre han existido y no necesariamente, ¿no? Tiene que ver con prácticas alimentarias, cómo decidimos en qué momento comprar ciertos alimentos. Bueno, me regreso. Entonces, existe todo un proceso de industrialización alimentaria que ha favorecido precisamente la homogenización de nuestra dieta. Pero por otro lado, también tenemos el surgimiento o la visibilización de áreas de estudio como son la nutrición, como son los dietistas o toda el área médica, que ha reconocido el impacto de que las dietas que estamos teniendo en la actualidad no están siendo lo suficientemente apropiadas precisamente para nutrirnos, ¿no? Entonces hay un boom y a este fenómeno con esta, que también le recomiendo que la lean, a Mabel Gracia, que ella está en Girona, en la universidad, a ver si me acuerdo su nombre, y ella, por ejemplo, plantea y dice, bueno, hay que reconocer el fenómeno de la medicalización de los alimentos. Y la medicalización de los alimentos hace alusión precisamente a que ahora toda la industria, asociado a la industria alimentaria, está generando que nosotros, en vez de ver alimentos, vemos calorías, vemos nutrientes, vemos energías, y digo, creo que todos en algún momento hemos caído en el agarras el producto, ¿no? Y está etiquetado, y entonces lo primero que ves es cuántas calorías tiene, ¿no? Y claro, hay toda una serie de normatividades que están impulsando y que están de alguna manera haciendo que nuestra visión de los alimentos se haya transformado. Les digo, estos son procesos largos, ¿no? Pero nos han llevado a que nosotros pongamos mucha más atención en lo que comemos, ¿sí? Tiene que ver con la producción, tiene que ver con la distribución. A esto digamos que sería la lista de la homogenización de los alimentos, pero la modernidad alimentaria, una de las características que tiene es la contradicción, ¿sí? No la contradicción, sino la complejidad. Y el otro eje que atraviesa es la particularización de las alimentaciones o de las culturas alimentarias. Y ahí es donde encontramos estos otros fenómenos como las patrimonializaciones, las reivindicaciones de las cocinas regionales, y es decir, frente a la homogenización de los productos que todos encontramos en todos lados, surgen iniciativas en otros espacios muy localizados, focalizados, que se van a recuperar los valores de los alimentos en lo local, en la producción artesanal, en estos como adjetivos que se utilizan, ¿no? La gastronomía local, la cocina de mamá, lo tradicional, lo auténtico, lo exótico, lo étnico, lo regional, lo rural, lo campesino y demás. Y entonces ahí, en este mismo contexto histórico, es donde estamos encontrando estos fenómenos. Entonces, digamos que estos son los semblanteos, dicho de una manera muy sintética, que han permitido justo la visibilización de la alimentación como un fenómeno, no solamente para satisfacer necesidades, sino que genera economías muy particulares, movimientos de reivindicación, incluso de regulaciones políticas, ¿no? De legislación,
por ejemplo, todo lo que estamos viendo en relación a si se siembra o no se siembra el maíz transgénico, ¿no? Que esto a su vez ha movilizado a muchas personas en el campo mexicano, ha permitido que los científicos o quienes estamos en esta carrera, pues volteemos a ver y empecemos a problematizar cada vez más, ¿no? Y el surgimiento también de estas preguntas en espacios como las universidades, y es sumamente interesante hacer un rastreo, que seguramente lo habrá, el rastreo de las universidades que han salido, bueno, dentro de las universidades a nivel mundial, que han desarrollado programas ya especializados en este sentido. SICAN nació en el 2009, pero entiendo que en la Universidad de San Diego hay un Food Studies, y también son maestrías que tienen más de 10 años más o menos que se están desarrollando, ¿no? Entonces, esto es parte como de este boom de los estudios. Sí, entonces podríamos decir que los cambios de los ámbitos alimentarios en el contexto global tienen relación, también la situación de producción y distribución de alimentos, quien produce, quien distribuye, compramos en mercado o en supermercado, tenemos el huerto local, tenemos el huerto en casa, y al parecer también pues el patrón de consumo y el mal comer, ¿no? Lo que le llaman el mal comer, la comida chatarra, la comida por conveniencia, el fast food, y contra ello pues tendríamos estos fenómenos que más adelante hablaremos desde el turismo, como el slow food, que tienen que ver con el disfrute pleno y no tanto con o sea, adaptarse a la globalización. Y entonces quedaría también por comentar pues la preocupación por bienestar, la dieta saludable, el sobrepeso, la buena nutrición o no. Y en ese sentido también los hábitos han cambiado en cuanto al modo de vida. La gente vive muy apresuradamente y entonces no hay tiempo ya de cocinar, que creo que, no sé si nos pudieran ampliar al respecto, llevó también a estos cambios en el comportamiento de la alimentación. No tengo tiempo de cocinar, compro algo hecho, compro algo rápido, o no quiero formarme ni quiero esperar a que me sirvan. ¿Qué hay al respecto con este cambio también del paradigma de en qué momentos comer, incluso compartir con la familia o dejar de compartir? Creo que es una pregunta muy complicada, porque finalmente el asunto de la comida ahí está, nos interpela todo el tiempo sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, yo he encontrado mucha asociación en términos de nuestra práctica alimentaria vinculada con la salud, pero también con la imagen corporal, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una serie de detonantes ahí que nos llevan a reflexionar sobre la comida, sobre con quién comer y cómo comer, ¿no? Me parece que ahora, y comparto mucho lo que nos comentaba la compañera en relación a que somos más conscientes de lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos comiendo, qué me estoy metiendo a la boca, ¿no? Y cómo lo estoy haciendo, con quién lo hago. Me parece que también aquí tenemos todo un abanico y eso también lo hace mucho más complejo, porque por un lado tenemos este abanico de decir qué es lo que como, de dónde viene lo que como, y también viene esta otra cuestión de las propias dinámicas sociales en las cuales estamos inmersos, en donde no tenemos tiempo para nada, ¿no? En donde la propia dinámica nos dice, bueno, ya sales y no comes en casa, ¿no? O sea, llegas, la casa es un lugar para dormir, ¿no? Hay lugares, sobre todo en las ciudades, en donde la cocina es el espacio más pequeño, ¿no? Se reducen, hay lugares en donde no hay cocina, ¿no? En algunos países con gran densidad poblacional, los espacios son espacios amplios son otros, las cocinas están relegadas a tener lo básico. Pero también vemos otras miradas, ¿no? Vemos otros lugares en donde está esta añoranza por algo que no tenga ese sabor a procesado, ¿no? Por algo que no tenga ese sabor a hormonas que pueden tener algunas carnes, ¿no? El paladar se va haciendo mucho más, no sé, sensible, pero a la vez también podemos contrastar y decir, bueno, hay gente que no sabe lo que está comiendo y tenemos problemas de obesidad mórbida inmensa en donde la gente come y come y come sin tener esa sensibilidad. Entonces esto es realmente sumamente complejo y complicado, ¿no? Porque no hay una sola respuesta, no hay un solo comportamiento, hay un montón de situaciones que están inmersas ahí, ¿no?
Evidentemente me parece que la tonalidad y dadas las circunstancias sociales actuales de nuestra dinámica en la cual vivimos, tenemos mucha información cerca. Sabemos ya ahora y nos cuestionamos, vemos constantemente y decimos, bueno, esto es o qué. Se habla a veces de modas alimentarias, ¿no? Se habla del asunto de la industria de los alimentos y el papel que está jugando también lo que comemos, y de pronto es decir que ahora, bueno, lo orgánico está de moda, pero está carísimo, ¿no? O sea, comprar un kilo de jitomates orgánico te cuesta 60 pesos y lo puedes conseguir no orgánico en 15, ¿no? El pollo igual, o sea, entonces empezamos a ver aquí una serie de cuestiones sumamente complejas e interesantes, y donde hay mucha maleta para investigar, para hacer, para entender y comprender un poco qué es lo que nosotros estamos haciendo y cómo nos estamos vinculando con los alimentos, hablando de cultura de sociedades concretas y en esta diversificación que también tenemos como país, ¿no? A mí me impresiona pensar en el sureste, por ejemplo, pensar en el norte y toda esta gama. Ahorita que tú estás en Ensenada y nos dices de la ruta del vino, pero podemos pensar en Oaxaca y podemos pensar en el papel fundamental que tiene el mezcal, ¿no? Ahora que estoy trabajando justamente con estos proyectos, y también todo lo que tiene la comida, ¿no? De pronto dices, bueno, ¿qué variedad encontramos en estos otros lugares del sur, donde la tortilla hecha a mano y el comal juega un papel fundamental, y que evidentemente tendrá sus diferencias y sus connotaciones en términos de lo que es cocina y lo que es gastronomía, pero que ahora también tú puedes ir y tener al alcance de la mano en un espacio meramente gastronómico y turístico el alimento preparado ahí, ¿no? Entonces, me parece que es sumamente diverso, es sumamente complejo, hay que matizar, hay muchos espectros ahí, ¿no? La comida está ahí y seguirá teniendo muchos temas de que hablar. Muchas gracias. Bueno, en ese sentido entonces, Marco, ¿nos pudieras ayudar a ver cómo esta situación que está ocurriendo en esta complejidad de lo alimentario tendría un impacto desde la empresa gastronómica? Es decir, hablábamos que entonces gastronomía tiene que ver con el acto de vender la comida. ¿Y qué está pasando? O sea, ¿cómo se está viviendo lo que perciben las compañeras en cuanto al fenómeno del campo, de la producción, de la salud, incluso de la imagen, ¿no? Imagen de belleza, que consumo y cómo esto me está modificando el cuerpo, etcétera? Pero ¿cómo se vive desde la empresa? ¿Los negocios gastronómicos están de alguna manera alineados a estas preocupaciones que llevan a que aumente la investigación en gastronomía? ¿Se podría realmente identificar una tendencia de lo gastronómico o no la hay? Me parece que los empresarios más visionarios, y la gente visionaria, son los que marcan las tendencias, ¿no? Son ellos los que dicen para dónde tirarle en la empresa. Pero generalmente antecede a la empresa una tendencia que ellos detectan, no es que ellos creen la tendencia, sino detectan la tendencia. Entonces sí, me parece que lo que han dicho tanto Lourdes como Claudia se refleja en la oferta gastronómica o en los negocios gastronómicos, ¿no? Esto que decía Lourdes hace un momento, bueno, ahora es posible que vayas a Cholula, en Puebla, muy cerca de la Universidad de las Américas, a hacer tu propio mole con señoras, con mayoras, con tías, con cocineras, que tú vayas a comprar los chiles al mercado, que tú hagas el trato con el marchante, vuelvas a la casa, lo muelas en metate, cosa que para alguien de la ciudad es una curiosidad porque muchos ni conocen el metate, hagas el mole, lo fríes, etcétera, etcétera, y luego al final del día, después de 6 horas de trabajo, te puedas sentar a la mesa y comerte lo que tú hiciste. Entonces me parece que sí, los negocios gastronómicos, sobre todo ayer los chicos de negocios gastronómicos dejaron muy clara la perspectiva de su licenciatura. Me parece que sí, los negocios gastronómicos detectan las tendencias y las explotan. Ayer, por ejemplo, que salí en la noche, platicaba con el chico del Uber y decía,
vi un mercado gastronómico, que ahora están súper de moda, ¿no? Este mercado, yo el primero que vi fue el de San Miguel en Madrid, precioso, y luego la boquería, y etcétera, etcétera. Y ahora han llegado a México mercados gastronómicos en la Ciudad de México, el mercado Roma, el mercado Molière, el mercado del Carmen, el mercado de bla, bla, bla. Que los mercados tradicionales no tienen nada, ¿no? Pero el nombre vende, un mercado gastronómico es fancy, es socialmente, te da un estatus y al mercado gastronómico, ¿no? Porque ya no vas a las garnachas, ¿no? Vas al mercado gastronómico. Y me parece que hay mercado para la gente que consumimos garnachas, para la gente que consumimos mercados gastronómicos. Pero ayer el chico al que hago referencia me decía, de pronto Guadalajara estaba lleno de food trucks, lleno de food trucks, y había food trucks en cada esquina. Hoy han ido desapareciendo y han ido surgiendo mercados gastronómicos. Entonces creo que sí, dada la facilidad entre comillas, que tiene un negocio gastronómico de adaptarse, es fácil que cambie su giro a partir de la pandemia. Muy bien, de tal manera que el negocio gastronómico se adapta a la tendencia y la preocupación y la inquietud alimentaria. Desde el ámbito turístico, Nora, ¿cómo se está respondiendo a ello? Y, por ejemplo, en el turismo sí impacta, sí vende la etiqueta del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad declarado por la UNESCO, o cómo se percibe. De hecho, pues llama mucho la atención lo que comenta Marco respecto a estas nuevas búsquedas de experiencia durante lo gastronómico y pues también en lo turístico, tomar un taller, hacer turismo creativo, etcétera. ¿Cómo lo percibes tú? Baja California, lo que yo observo, sobre todo desde el ámbito turístico, es esta cuestión que el turismo lo que está buscando es vivir nuevas experiencias, sensaciones, aromas, sabores, y todo eso ahorita es lo que se lo está proporcionando la gastronomía. De hecho, por eso es el mercado emergente, ahorita en Baja California, la gastronomía y el vino, por todo esto que implica. No es lo mismo ir a comprar un vino a la europea que ir a un lugar donde te hacen partícipe del pisado de uvas, donde tú vas, preparas, hasta tú le puedes seleccionar qué tipo de uvas vas a hacer el ensamble, y que te vas a llevar una botella que tú elaboraste. Yo creo que todo es parte de las nuevas experiencias que están vendiendo el turismo, y que de alguna manera es lo que está haciendo, es este tipo de diferencias. En el norte nosotros no le llamamos, bueno, son los food trucks, pero también están lo que le llamamos colectivos gastronómicos, que ese es un modelo que viene de Estados Unidos y que se implantó en México, y que ha tenido, sobre todo creo que empezó en Baja California, por toda esta influencia que viene de Estados Unidos, y que tiene que ver mucho con la recuperación de un concepto que es la lonchera en los campos, en los fields en Estados Unidos, cuando los migrantes van y que llega la lonchera y que les vende todos estos productos ya elaborados. Entonces este es un concepto que se elabora, se retrabaja y después se trae, por supuesto, a las zonas urbanas. Y de hecho el movimiento empezó así como un turismo que le llamaron gastronomía urbana, ¿no? Que es la recuperación de conceptos, porque pareciera que nosotros la gastronomía, cuando hablamos de gastronomía en cuestiones de turismo, realmente la etiqueta de que si es patrimonio cultural de la humanidad, la verdad, por lo menos en Baja California no pesa mucho, ni tampoco el hecho de que se haya declarado en Baja California como patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque la gente no sabe. Porque eso tiene que venir acompañado de una política que no existe. Se acaba de hacer una política en el 2015 a nivel nacional, pero nada más se hace en decreto, y realmente no se crearon todas esas condiciones a nivel local, a nivel de los estados, para que realmente hubiera este boom y que se pudiera recuperar, ¿no? De hecho, yo estuve con los del turismo, les digo, en los del fondo sectorial, ¿cómo es eso que se lanza una política gastronómica y solamente vas a aprobar un proyecto de gastronomía? Es contradictorio, porque por un lado estás creando esa política, pero no estás dando apoyo para que se haga investigación. En este estoy hablando de investigación desde distintos ámbitos que se requieren, ¿no? Entonces, en términos turísticos, yo creo que es importante, y ahorita está, ahora sí que como lo han mencionado aquí Claudia, Lourdes y el propio Marco, esta cuestión tiene que ver con las modas y con lo orgánico, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones de que la cocina de Baja California
porque yo creo que no hay una cocina mexicana, hay cocinas regionales, hay cocinas locales. Yo no me siento identificada cuando hablan de que el maíz es lo que nos identifica, porque en Latinoamérica el maíz no fue lo que nos identificó. Las culturas indígenas de Baja California, el maíz lo descubrieron cuando llegaron los misioneros españoles, ¿sí? Ya después del siglo XVI. O sea, antes el alimento de estos pueblos era la bellota, ¿sí? Que es el fruto del encino, que es el árbol sagrado de los grupos indígenas de Baja California. De hecho, cuando llegaron, a mí me parece una anécdota que encontré en una de las bitácoras de los misioneros muy interesante, que ellos cuando quisieron evangelizar a los indígenas, porque se quejaban de que eran indígenas muy rejegos y que no se dejaban realmente dominar, entonces lo que hicieron ellos es ponerle en una canastita maíz para atraerlos, ¿no? Porque pues obviamente las condiciones del desierto y demás hacían que no tuvieran mucho alimento y ellos creían que con eso los iban a atrapar. Entonces ellos se asustaron porque pensaron que eran dientes humanos, ¿sí? Entonces el efecto que ellos querían crear fue el contrario a lo que realmente sucedió. Entonces en los diarios, en las bitácoras de los misioneros se encuentran cosas bien interesantes. Entonces yo cuando oigo hablar de México, el pueblo del maíz, sí, bueno, en el norte nos llegó, en la Iberoamérica, por decirlo, llegó un poco más tarde la cuestión del maíz, fue implementada y fue traída, curiosamente, por los misioneros españoles, que llegaron a colonizar, a evangelizar, no fue parte de la cultura, ¿no? Que obviamente después se asumió como propio, pero hubo mucha resistencia para que los indígenas nativos de Baja California incorporaran en su dieta el maíz. De hecho, es cuando ellos quemaron las misiones, expulsaron, primero llegaron los jesuitas, los dominicos, los franciscanos, los fueron expulsando, y fue hasta muchos años después que ellos incorporaron los alimentos que habían traído los españoles, sobre todo, a su dieta, ¿sí? Y ahorita, por ejemplo, después cuando empiezas a leer, bueno, estoy fascinada leyendo la historia, entonces porque te enseña mucho de qué comemos y por qué comemos, y la influencia y la importancia que tiene el medio en el que estamos insertos, ¿no? Yo creo que es bien importante el terruño en todo esto. Entonces, a mí me parece que todo eso lo están tratando de recuperar, todavía no conscientemente. Muchos de los chefs o gastrónomos famosos, porque hay varios que están muy bien posicionados, pero entonces yo creo que lo que ha hecho distintivo ellos, se han tratado de acertar un poco qué pasa aquí, ¿sí? Y lo que están tratando de hacer es que los productos que están consumiendo o que estamos consumiendo en tu mesa, por lo menos sean locales. Y yo creo que eso ha hecho la diferencia de la cocina de Baja California con el resto de otras cocinas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos alejados del resto del país, pero tenemos dos mares, somos de los pocos privilegiados en este país. Además, somos el único país que tiene un mar que es solamente de un país, que es el Mar de Cortés. Entonces, y eso tenemos la fortuna que tenemos el Mar de Cortés por un lado, y por el otro lado tenemos el Océano Pacífico, y todo esto lo que encierra en términos de biodiversidad y lo poquito que hemos utilizado. Ahorita, por ejemplo, lo que están haciendo muchos de los chefs locales están incursionando, buscando nuevos productos del mar, que eso es lo que tenemos fresco, son todos los productos del mar, y por eso de alguna manera es parte de la cocina emblemática de nosotros, es todo lo que viene del mar y cómo lo preparamos, porque hay muchísimas especies. Por ejemplo, la langosta de Porto Lago ya está muy bien posicionada, pero hay otros productos, otros peces que están de ahí y que los podemos transformar ahora sí en recetas, y que están haciendo investigación. Para mí eso es lo fundamental, y lo que el turista viene a buscar, tratando de recuperar, es esas cosas diferentes que les vamos a ofrecer en un lugar y que no van a encontrar en otro. Yo creo que eso es bien importante, y eso es parte de lo que el turismo vende, son experiencias. Yo creo que ahorita estamos hablando, la nueva mirada del turista, el nuevo modelo está basado más que nada en sensaciones, en experiencias, y eso lo vamos a tener, yo creo, básicamente a partir de los alimentos, y sobre todo, bueno, en la investigación lo que yo he encontrado es cuando el turista viaja nada más motivado por la cocina, por la gastronomía, es muy diferente lo que vive y lo experimenta en el lugar, y lo que se atreve a hacer al turismo que llega, ahora sí, porque tiene que comer. Pero cuando el turismo no va por cuestiones de negocio, pero descubre la gastronomía, es un turista que regresa y es un turista leal al destino, ¿sí? Yo creo que eso, en términos turísticos, por lo menos a mí me ha dado una perspectiva de por dónde también le podemos trabajar para que este turismo no sea una moda, sino que se quede, ¿no?
Claro que sí. Entonces tenemos que estas tendencias gastronómicas y turísticas decididamente hoy en día se ligan al territorio, al producto local, a tratar de recuperar lo que la tierra promueve y pues obviamente tratar de minimizar los efectos del mal comer. Y de hecho llama mucho la atención porque si hablamos del territorio, pues ahora inclusive tendríamos que abordar la virtualidad, porque la gente conoce por los medios virtuales un sitio y que puede comer justo antes de viajar, ¿no? E incluso se convierten en críticos gastrónomos en los blogs o en los diferentes espacios para hacer una crítica tanto del negocio como de la experiencia, y creo que esa sería otra mirada como tantas más que pudiéramos abordar desde la investigación. Por último, para poder tener un espacio de preguntas y respuestas, ¿será posible desde la investigación, por ejemplo, Nora, desde la Academia Mexicana de Investigación Turística, hacer propuestas o de alguna manera propiciar cambios justo en esas políticas públicas que deberían de ser aplicadas y no solo existir como un mero trámite administrativo en un documento? Sí, yo creo que en general hay mucho por hacer. Nosotros como academia, como AMIT, ya tuvimos un primer acercamiento con la Secretaría de Turismo, precisamente planteándole este tipo de temas y cómo nosotros como academia podemos apoyar también para que se elaboren políticas públicas específicas, sobre todo con estos temas emergentes que no están muy bien cristalizados y que después se los encargan a un despacho que va a hacer cualquier cosa y que realmente no está tan informado ni tan interesado qué es lo que quiere el turista, ¿no? Yo creo que sí, y lo vamos a hacer. De hecho, ya hicimos un primer acercamiento y esperamos que más gente se nos una y poder llegar y también pues buscar nuevos caminos, tener nuevos puentes, ¿no? Para abordar la cuestión de la gastronomía y que no sea una moda. Yo realmente, mi preocupación, y siempre lo digo, es que no debería de ser una moda la gastronomía, comer bien, querer informarnos qué comemos, cómo comemos, por toda la cuestión esta, que a mí también me ha encantado la cuestión de cómo a través de los alimentos, de la alimentación, tú generas cohesión social y generas identidad. Y esto yo lo he visto en Baja California. Si alguien antes del 2000 me hubiera hablado que iba a estar posicionado Baja California como un destino importante a nivel nacional e inclusive internacional, por así decirlo, en términos de gastronomía y de vino, yo no me lo hubiera imaginado. Entonces sí se pueden hacer cosas y se pueden hacer cambios. Yo creo que ya se están empezando a hacer. Y bueno, desde luego buscar este tipo de prácticas que nos lleven a experiencias que han tenido éxito y probablemente replicarlas en otros contextos. Realmente nos quedan muchos temas para poder hablar sobre el fenómeno alimentario. Es también por cuestiones de tiempo apenas un poco, y que bueno, pudieran ustedes también conocer a estos investigadores y gestores del conocimiento en el fenómeno alimentario y buscar ahondar más.